nos dice, por el contrario, seamos amables unos con otros, de buen corazón y perdonándonos unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a todos por medio de Cristo. Siempre hay que saber perdonar, hay que ser amable y hay que tener buen corazón para con los demás. Como siempre, un saludo muy especial a don Antonio y doña Montserrat Espaillat, estos visionarios empresarios que han logrado desarrollar medios de comunicación para aportar a la sociedad dominicana. A Julio Martínez Pozo, que siga disfrutando sus vacaciones, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, José La Luz, Melton Pineda, al equipo de 5 a 7 que sigue haciendo un trabajo fuera de serie, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, a su técnico Mario, a nuestro técnico y maestro, a Mauri Jaibar, a Jova, que siempre está llegando tempranito, ya no se daña el ascensor, a Helen Gil, a Sonia Patiño, a Rafael Díaz, Ramón Paulino, Manuel González Manegonte, al equipo de BTV de Hugo Veras y a todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas del país y del mundo. Antes de iniciar los comentarios, el caso del DICAN está tomando una onda bastante expansiva, como dirían los especialistas en asuntos militares. Como decía Yuri Rodríguez esta mañana, el que el Procurador General de la República haya dicho que el robo y la venta de drogas por parte de la policía era un asunto rutinario, le da una connotación peligrosa y especial a este caso. Hay muchas cosas, ya más adelante hablaremos de esto, porque cada día se destapan más cosas y aparentemente ya la Procuraduría General de la República depositó en la Corte de la provincia de Santo Domingo el primer tramo de la investigación y tengo entendido, la información extraoficial es, suponemos que hoy se dará a la luz pública esto, que hay alrededor de 20 oficiales, entre oficiales y subalternos, vinculados a varios casos de robo de drogas por parte de la policía y de venta a bandas de narcotraficantes. Esto es una verdadera vergüenza para la sociedad dominicana. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:01 en el sol de la mañana, nuestro primer comentario del día de hoy. Miren, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez en el día de ayer dio una declaración a propósito del tema haitiano que, así como dije ayer ante la declaración del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de que había dado una declaración irracional, una declaración que en vez de contribuir a aportar soluciones lo que hacía era desvirtuar, porque él, en el caso de Abel, es el presidente de uno de los poderes importantes del Estado Dominicano y no puede estar dando declaraciones como si fuera un cualquiera, digamos, entre comillas. Asimismo, me parece que el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez tiene que tener algunos niveles de cuidado desde mi punto de vista, con todo el respeto que me merece el cardenal, porque también su posición de alguna manera representa un sector importante de la sociedad dominicana y él es una figura de gran importancia y peso específico en la sociedad dominicana. Algunos analistas han dicho que él tiene cierto nivel de incomodidad con el gobierno por la lucha fuerte que hubo en contra del Código Penal y sobre todo la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas tuvimos una posición bastante fuerte frente al gobierno para lograr tumbarle de alguna manera el pulso y pactar y que no se aprobara lo que el presidente había mandado a la observación al Código Penal, aunque se pospuso la discusión, pero por lo menos ganamos este pleito y la discusión seguirá después. Entonces, algunos plantean que esta reacción del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez es fruto de esa situación de enfrentamiento con el gobierno pasado. Pero una cosa no tiene que, desde mi punto de vista, ligarse a la otra, en caso de que fuese así. Yo creo que no. Yo creo que el cardenal ha sido de alguna manera un tanto coherente en este tipo de posiciones, pero ahora pienso que debe tener mayor nivel de cuidado, porque yo decía que hay una especie de campaña ahora nuevamente, ha habido una efervescencia de una campaña antihaitiana que no nos conviene ni a nosotros ni a los haitianos. Esto a propósito de lo que pasó en Anzapitre, un consulado que está ahí pegado de Pedernales y que pasó una situación que yo he dicho y reitero. Así como dijo el embajador
Cinea dice que de alguna manera la prensa la está maximizando, haciéndola demasiado grande. Y yo digo que no es propiamente la prensa lo que simplemente hace las declaraciones y las situaciones que dan los diversos actores que participan en eso. Lo que yo digo es que el gobierno ha actuado correctamente, yo respaldo al gobierno en esto, porque ha actuado correctamente de no darle una dimensión que no es a un aspecto que alguien tiene interés de darle esa dimensión. Lo que pasó en el Zapitre, yo reitero, no fue un ataque del gobierno haitiano contra el gobierno dominicano. No fue que el ejército, que no tiene ejército Haití, o no fue que policía, que tiene lo de la MINUSTAH, ni un ministro, ni nadie, no fue alguien que vino y atacó a la República Dominicana. No, en Zapitre pasó un problema comercial. Las autoridades dominicanas tomaron una serie de decisiones, incautaron una serie de elementos y entonces los haitianos fueron a protestar. La forma en que protestaron yo no la comparto. Yo creo que fue un error que una turba fuera frente a una delegación consular nuestra. Eso no es correcto. Las autoridades haitianas tienen que tener el control de eso. Pero no es un atentado contra la República Dominicana dirigido para hacer daño. No, fue una situación especial que se presentó. Y yo creo que así como situación especial es que debe manejarse. Y el gobierno ha sido cauto. O sea, condenó firmemente, y todos tenemos que condenar, eso no puede volver a suceder. Las autoridades haitianas tienen que garantizar que eso no vuelva a suceder. Pero no podemos crear la tercera guerra mundial por eso. Ni querer venir a decir que el gobierno ha sido flojo. No, el gobierno ha sido firme. Y el gobierno ha manejado como debe manejar el problema haitiano. Con mucho cuidado, con firmeza cuando ha tenido que tener firmeza. Recuérdense cómo le habló el presidente Danilo Medina a González en La Habana. Y recuérdense cómo el presidente ha hecho todo lo posible para que las posiciones alrededor de la sentencia 168.13 se le buscara la mejor manera. Y recuérdense cómo el gobierno ha sido firme cuando fue a la OEA, la delegación de varios funcionarios y de instituciones dominicanas a plantear la posición. Y recuérdense cómo el gobierno también ha sido firme cuando fue a la UNESCO, a la ONU, a donde quiera. El gobierno ha tenido una posición firme, clara y precisa, pero cuidadosa y humanitaria. Ahí es que está la diferencia. Es decir, usted no puede decir, nadie puede decir que el gobierno no ha sido firme frente al problema haitiano. El gobierno ha sido firme. Lo que pasa es que el gobierno tiene que ser cuidadoso, porque no estamos hablando de unos enemigos. Al contrario, en los últimos tiempos ha habido una distensión importante entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano, y eso hay que preservarlo, eso hay que cuidarlo, y más aún cuando en Haití hay una situación crítica muy difícil. Porque recuérdense que hay una situación política en la que nosotros no podemos ni debemos meternos, pero tenemos que estar atentos y pendientes de lo que pasa. Ahora, no podemos de ninguna manera, este nuevo estilo de relación con Haití que se ha planteado, no puede ni el canciller, ni el presidente, ni nadie actuar contrario a eso, porque eso ha dado resultado hasta ahora. Este caso de Zapitre no lo quieran poner como una situación de que es un problema del gobierno haitiano o de los haitianos contra los dominicanos. No, un problema comercial, un problema que hay entre los pescadores dominicanos y los pescadores haitianos, que ha pasado ya en varias ocasiones y que en esta época, como decía muy bien Dele aquí, ha tomado una dimensión especial porque en esta época baja el nivel de pesca y entonces hay un conflicto que hay que saberlo manejar. Entonces es un problema que hay que manejarlo con esa dimensión. No le demos otra dimensión, señor Cardenal, no le demos otra dimensión a esto. Y al mismo caso de las viviendas en Puerto Plata, tampoco le demos otra dimensión. Ahora quieren decir que lo que está haciendo un campamento para intervenir la República Dominicana, por favor, que investiguen si hay cosas ilegales, punto. Es una actuación humanitaria de una organización junto con dominicanos. Recuérdense que el presidente de la fundación es un dominicano, un regidor, que ha tratado de ayudar a seres humanos que están pasando muchísimo trabajo. ¿Aquí hay dominicanos? Sí, claro. Bueno, pero el gobierno está para actuar con los dominicanos. El gobierno no está para actuar con los extranjeros o con quien sea. ¿Que son ilegales? Bueno, ya eso es otra cosa. Eso no lo podemos respaldar. Uno que es ilegal, lo que hay que hacer es tratar de legalizarlo, porque estamos en un proceso de legalización. Ahora, porque sean ilegales, usted no puede actuar de manera inhumana e injusta contra ellos, como no queremos nosotros que actúen de manera injusta e inhumana gobiernos de otros países donde hay migrantes dominicanos ilegales. Siempre lo dice la Biblia, no haga, mira cómo el otro, mira el otro siempre, ponte en el lugar del otro, ama al otro como tú quieres que te amen a ti, valora al otro como tú quieres que te valoren a ti.
Es decir, porque haya un grupo de ilegales haitianos a los que se le dé ayuda, no quiere decir que se está violando la ley. No. Que debe ser hacerse hacia las normas dominicanas, eso es verdad, pero ellos no han violado las normas dominicanas. Ellos han hecho todos los trámites como debe ser. Es una institución aprobada por el Estado Dominicano. Ellos no le están dando cédulas ni le están dando documentos, porque ellos no tienen por qué darlo. Ellos simplemente le están dando ayuda a quien necesita ayuda. Entonces veámoslos en esa dimensión. Así como Anzapitre no fue un ataque del gobierno haitiano en contra del gobierno dominicano, lo de Puerto Plata no es una institución internacional que quiere poner un campamento para intervenir en la República Dominicana. Ambas posiciones son extremas. Y por eso el gobierno, dice el cardenal, que el gobierno no se debe llevar, que Danilo debe escuchar a todo el mundo y no solamente debe llevarse de algunos de los funcionarios que están con él. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, pero que se aplique también para la República Dominicana. Es decir, él debe escuchar a todo el mundo y no solo llevarse de funcionarios, pero tiene que actuar con comedimiento, con justicia y con cautela. Porque todo esto lo que quiere decir que hay un grupo, y siempre el pobre Gustavo Montalvo que siempre sale lastimado en esto, hay un grupo de ultranacionalistas que dicen que supuestamente por la política correcta que el gobierno ha estado llevando en los últimos tiempos de coordinación con Haití, de coordinación con el gobierno haitiano, que es lo correcto, de tratar de llevar las cosas por las vías del lugar, por los canales del lugar, por la cooperación y la concertación, que es mucho más rentable que el enfrentamiento. Entonces algunos dicen, no, que estamos débiles frente a Haití. No estamos débiles frente a Haití, señores. Nosotros estamos firmes y fuertes, como debe ser. Lógicamente tenemos una realidad en la frontera que tenemos que ir evaluando cada paso, y hay un proceso de regularización que se está dando, que se está llevando a efecto y que tenemos que darle su tiempo. Y hay dos leyes, una decisión del Tribunal Constitucional y la ley 169-14 que le dan aval a eso, y las autoridades están actuando frente a esto. Entonces, no compliquemos el asunto, ni empecemos ahora, porque esto es lo que puede llevar a una actuación en contra de los haitianos que están en la República Dominicana. A los que tenemos es que darle apoyo, solidaridad y amor, pero lógicamente tratar de que se legalice. Es un sentido humano que hay que ver ahí. Primero, el sentido humano. Eso es lo primero. Son seres humanos. Y yo siempre digo, tratemos a los haitianos como queremos que traten a los dominicanos que están fuera del país ilegales. Allá hacen todo lo posible porque se legalicen. Aquí hagamos todo eso también. Pero allá no lo tratan como animales. No lo tratan como escorias. Que hay una preocupación por la inmigración, porque hay una invasión de haitianos, porque no sé qué, muchísimas cosas. Miren, señores, yo siempre digo esto. Los haitianos nos invadieron 22 años, de 1822 a 1844. Estuvieron aquí, en República Dominicana, en este lado, todavía no en la República Dominicana, mandando ellos, decidiéndolo todo, y no pudieron ni imponernos su cultura, ni imponernos su idioma, ni imponernos nada. Desde que llegaron, inmediatamente un grupo de dominicanos, o de dominicanos posteriormente, Duarte crea la nación, pero ya nos llamábamos dominicanos una parte de ese tiempo. Empezamos a luchar en contra de eso porque nosotros somos una nación diferente a Haití, totalmente diferente. Por obra de Dios y del destino tenemos una frontera común que nosotros ni podemos sacar a Haití de ahí, ni ellos lo pueden sacar a nosotros. Entonces tenemos que convivir, y convivir pacíficamente, convivir democráticamente, convivir humanamente. Entonces no es verdad, miren, los haitianos, por más haitianos que vengan, no es verdad que nos van a intervenir y que nos van a quitar, eso no es verdad. Lo que tenemos nosotros es que saber que el que esté aquí tiene que estar legal, eso sí, en eso estamos todos de acuerdo, y que hay que regularlo, y que tenemos que tener una política migratoria y una política de fronteras y una política de legalización correcta, coherente, pero, siempre lo dice mucho aquí José, hay que ser firme en todos los lados. Hay que ser firme con los empresarios que contratan mano de obra ilegal, no solo haitiana, sino de cualquier naturaleza, pero sobre todo haitiana, porque esa es la clave de por qué vienen tantos haitianos a la República Dominicana. Vienen buscando un mejor destino, un mejor futuro para ellos. Vienen buscando cómo vivir. Están muy mal en su país. Si encuentran quien lo acoja aquí porque ellos son mano de obra barata, siempre van a seguir viniendo. Entonces, esto es múltiple. Tiene muchas causas, es multicasual, no tiene una sola. Entonces, los acontecimientos que pasan alrededor de Haití, tenemos que tener mucho cuidado. Yo deploro esta declaración
del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, así como deploro la declaración ayer de Abel Martínez. Creo que eso contribuye a crear un estado generalizado de odio hacia Haití. Los cristianos no estamos para sembrar odio, al contrario, estamos para sembrar amor, para sembrar justicia, para sembrar solidaridad. Y el gobierno se ha manejado muy bien. Presidente Medina, siga manejándose así. Es verdad que hay gente que quiere llevarlo a otro camino, no, siga así. Y en la declaración de que el presidente tiene que hablar, tenemos una mala experiencia de un presidente que hablaba siempre y lo dañaba todo, Hipólito Mejía. Cuando Hipólito Mejía era presidente, hablaba de todo y donde quiera hablaba y vivía entonces dañando las cosas. El presidente Medina es un hombre cauto. Todo el que conoce a Danilo no habla, no es porque es presidente. Todo el que conoce a Danilo, todos los que hemos estado alrededor de Danilo sabemos, es un hombre muy cauto. A Danilo no le gusta casi ni hablar. Habla forzado por las circunstancias. A Danilo le gusta actuar. Esa es su característica. Tal vez esa es la fortaleza de su liderazgo. A Danilo le gusta escuchar. Señor cardenal, nuestro arzobispo metropolitano, cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Danilo Medina, la característica principal que tiene es que sabe escuchar y le gusta escuchar. Y por vía de consecuencia, entonces actúa conforme a lo que escucha y él entiende que es lo correcto. Es un hombre que sabe escuchar. Y yo creo que está actuando correctamente porque esta situación de Anzapitre y de Puerto Plata quieren convertirla, quieren hacer como un manto de humo para empezar una campaña racista, una campaña antihaitiana que no conviene en este momento ni en ningún momento a la República Dominicana. Así que tengamos un poquito de cuidado, sobre todo los líderes importantes de la sociedad, del Congreso, de la fe, de las instituciones, de cualquier naturaleza. Cuando vayamos a referirnos a esta situación, hagámoslo con el cuidado, con el comedimiento y sobre todo con el sentido de justicia y de solidaridad que implica esta situación que está viviendo la República Dominicana. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:15 voy a referirme a otro tema, digamos, de algún nivel de importancia que aconteció en el día de ayer, que fue la participación del presidente Hipólito Mejía en un discurso a la nación que dio anoche, donde anunciaba oficialmente ya que va a aspirar a precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno y que aspira a dirigir la nación dominicana a partir del 2016. Según él, lo hace porque hay un temor de que el país vuelva a ser dirigido por personas que asaltaron el país, que son corruptos, refiriéndose al expresidente Leonel Fernández. Este discurso de Hipólito no dijo nada anoche. Nada, absolutamente nada. O sea, no dijo nada nuevo. Simple y sencillamente confirmó lo que todo el mundo sabía. Pero después no dijo absolutamente nada. Un discurso hueco, digamos, sin ninguna sustancia, pero que va a generar un conflicto bastante grave. Si el discurso fue simple y sencillamente decir, ¿verdad?, que el PLD tiene todo lo que el PLD no, que Leonel, porque fue un discurso en contra de Leonel. Él está previendo, Hipólito está previendo que el candidato del PLD va a ser el presidente Leonel Fernández y por tanto va a ser su contradictor y está trabajando para conformar un frente opositor que se enfrente al presidente Fernández. Eso es la esencia. Su discurso no fue, ahí no hay una crítica a Danilo, no hay una crítica a la política del gobierno, hay una crítica a Leonel Fernández. Es como medio en el pasado todavía de Hipólito Mejía. Pero previendo el futuro. Es decir, está criticando no este gobierno y todas las ejecutorias de este gobierno, sino el anterior, el gobierno de Leonel Fernández, previendo que Leonel va a ser el candidato. Y tratando de mostrar que él es el aglutinador de la oposición frente a Leonel Fernández, porque entiende que la gente no quiere saber de Leonel y podría querer saber de él después, ¿verdad?, de haber hecho el gobierno desde el punto de vista económico más desastroso que ha tenido la historia de la República Dominicana, pero la gente olvida porque sacó un 47% enfrentando a Danilo Medina. Entonces, el equipo de Hipólito Mejía parte del hecho de que si él le sacó 47% a Danilo, le va a dar una pela a Leonel Fernández. Y en parte pueden tener razón, o sea, puede tener algún nivel de argumento, si lo vemos así. Lo que pasa es que no van a enfrentar a Leonel Fernández, si Leonel fuera el candidato. Van a enfrentar al PLD, van a enfrentar a Danilo, van a enfrentar a todos los otros precandidatos, porque si no cambian las circunstancias, si el PLD no actúa de manera diferente, ha demostrado históricamente ese partido que cuando se escoge, cuando se toma una decisión, todo el mundo se va por allá con no esté de acuerdo.
Entonces, si fuese Leonel el candidato, suponemos que el PLD se unificará alrededor de Leonel. Si fuese Francisco Javier, o si fuese Reinaldo, si fuese Temo, si fuese Radamés Segura, pasará lo mismo. O si fuera la reelección del presidente Danilo Medina. Si el PLD decide asumir la reelección del presidente Medina y se da el cambio a la Constitución, todo el PLD estará alrededor del presidente Medina. Si Leonel es el candidato, todo el PLD estará alrededor de Leonel o cualquiera de los otros precandidatos. Entonces, el análisis parece correcto, pero tiene una gran debilidad. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que dijo Hipólito anoche? Que confirmó lo que todo el mundo sabía. Y esto va a generar una situación muy difícil al interno del Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué? Porque evidentemente Hipólito y Luis Abinader van a, de alguna manera, a reeditar el enfrentamiento que hubo entre Hipólito y Miguel Vargas Maldonado. Los dos están peleando por el mismo espacio. Luis Abinader tiene algo a su favor. Tiene dos cosas muy importantes a su favor para mostrar hacia el electorado, no hacia lo interno, porque en el caso del PRM pasa algo parecido a lo del PLD. En el PRM internamente es muy difícil, o sea, la estructura que tiene Hipólito es más fuerte que la estructura que tiene Luis Abinader, pero la fuerza de Luis Abinader fuera en la sociedad dominicana es mucho más que la que tiene Hipólito, porque Hipólito tiene una gran tasa de rechazo. Luis Abinader es muy bajita su tasa de rechazo. Pero además, Luis Abinader representa la novedad. O sea, no tiene ese lastre que tiene Hipólito Mejía detrás. O sea, una campaña en contra de Luis Abinader es muy diferente que a la de Hipólito Mejía. La de Hipólito Mejía está hecha. Porque nada más hay que mostrar todo el desastre que hizo. En el caso de Luis, no. Luis es la novedad. Luis es lo fresco. Y además es un liderazgo que se ha posicionado muy bien en términos del electorado a través de las encuestas. O sea, en todas las encuestas, el dirigente político que sale mejor parado es primero Danilo Medina y después Luis Abinader. Entonces, Luis Abinader no puede, este momento que parece que es un momento histórico, no puede dejárselo quitar por alguien que ya de alguna manera, que me excuse, ¿verdad?, el presidente Hipólito Mejía, pero de alguna manera ya está desfasado históricamente. Es decir, Hipólito ya es un desfase histórico. Un desfase. Ya fue presidente, muy malo, ha perdido otra elección, y perdió una reelección y otra intención de ir. Entonces, si Hipólito tuviera sentido de la historia, que no lo tiene, lo correcto que debió hacer Hipólito Mejía anoche fue anunciar que él iba a crear un frente opositor y que iba a hacer todo lo posible para que ese frente opositor estuviera encabezado por Luis Abinader, que es quien lo ha acompañado, que fue su candidato vicepresidencial, que es quien está mejor en las encuestas, que es el candidato más fresco. Miren, un frente opositor encabezado por Luis Abinader pondría al PLD en una situación muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar ahora en el PRM con este anuncio de Hipólito Mejía ayer es que empieza esta lucha interna entre Hipólito y Luis. De alguna manera, porque los PRDistas son igualitos. El PRM es el PRD. Con las mismas fortalezas, pero también con las mismas debilidades, con los mismos defectos. Y los PRDistas, mi hermano, miren, son divisionistas hasta último momento. Y no se entienden, toditos ponen los intereses de ellos por encima de los intereses de la institución. Por eso se fueron toditos ellos del PRD, si no estuvieran en el PRD. Entonces, son nuevos PRDistas. Los PRMistas son nuevos PRDistas, con las mismas debilidades, lamentablemente. Y ahora, ¿qué va a pasar? Un enfrentamiento entre Luis Abinader y Hipólito Mejía, donde los dos van a querer imponerse y donde a final de cuentas no pueden ganar los dos, va a ganar uno, o uno va a acusar al otro de que le hizo tal cosa, y a final de cuentas van a reeditar este pleito que tuvieron con Miguel Vargas Maldonado. Si no lo hacen, ojalá que no, ojalá que eso no pase, ojalá que vayan a una convención bien bonita donde el que gane el otro lo apoye. Pero no hay, señores, buscan la historia del PRD, no hay si lo hacen, yo creo que se crecerían de tal manera ante la historia que merecerían dirigir el país, si lo hicieran, pero es muy difícil que lo hagan. Todo el mundo sabe los conflictos que hay internamente, porque todo se sabe. Así como en el PLD se sabe que hay muchísimo conflicto interno, pero la historia de ellos es que se ponen de acuerdo al final. En el PRD se sabe que hay muchísimo conflicto interno, que la historia es que no se ponen de acuerdo al final. Que uno de los dos trabaja, aunque Luis se quede si pierde, va a trabajar para que Hipólito pierda. O al revés. Si Hipólito se queda y no se va y gana Luis, va a trabajar para que Luis pierda. Porque en el PRD lo que se entiende, lamentable, digo, en los PRDistas que ahora están en otro lado, lo que se entiende es que lo que me corresponde a mí no le corresponde al otro. Si fueran inteligentes, hicieran un pacto, hubiesen hecho un pacto desde antes,
garantizar que uno de los dos y el otro lo apoyara. Entonces, ¿qué es lo malo de este grupo? Es lo mismo que pasaba en el PRD cuando estaban ellos ahí. Ojalá que ahora no sea igual. Que el país, cuando unas personas como esta, cuando una institución como esta dirige el país, eso mismo que pasa en ellos, se lo llevan al Estado y nos dañan a todos. Esas mismas contradicciones, esos mismos problemas, van al Estado Dominicano, nos crean una situación difícil y entonces el país, al final de cuentas, viene a una crisis mayor desde el punto de vista económico, social, de identidad, de confianza, porque un país para avanzar tiene que tener confianza. ¿Cuál es el gran logro de Danilo Medina en el gobierno? Que ha restaurado la confianza en la sociedad dominicana, en el gobierno dominicano, en los partidos, en la política. Ese es el gran, lo que más ha aportado Danilo, más que todas las realizaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Lo importante es que ha rescatado la confianza en la política, en el gobierno, en las actuaciones de los políticos. Esa es la grandeza de Danilo. Y esa es la gran debilidad de los PRDistas, sean del PRD o del PRM. En el caso de Miguel Vargas Maldonado tiene la oportunidad ahora porque está prácticamente solo, no tiene quien, aunque Belarminio decía ayer, Ramírez Morillo decía ayer que en el PRD de Miguel Vargas no hay problema ahora porque nadie está disputándole directamente con Fortaleza la posibilidad, pero que aparezca alguien se arme un lío. Eso pasa ahora en el PRM. Hipólito anoche decretó la lucha fratricida interna en el Partido Revolucionario Moderno, lamentablemente, porque eso es una opción importante en la sociedad americana. Un expresidente siempre un expresidente, tiene mucha fortaleza, pero la grandeza de Hipólito hubiese sido, desde mi punto de vista, humilde, ¿verdad? Es que ayer, antes de decir que iba como candidato presidencial y que iba a pelear por eso en el PRM, lo que debió decir y que iba a ser un árbitro y que iba a luchar para que Luis Abinader fuera el candidato, unificar a la oposición y enfrentar el Partido Revolucionario, el Partido de la Liberación Dominicana. Pero, lamentablemente, ellos no entienden. Los líderes que están en ese entorno, y por eso la oposición es tan débil en la República Dominicana, porque lo que entienden es que por encima de todos esos proyectos globales están sus proyectos individuales. Y mientras piensen así, lamentablemente, seguirán siendo oposición, no serán una opción real de poder en la República Dominicana y seguirán matándose entre ellos, mientras el PLD, si mantiene su unidad, seguirá gobernando la República Dominicana. El sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:26, quiero referirme ahora a el anuncio de parte del licenciado Gustavo Montalvo de que el próximo 19 se inician las discusiones formalmente del pacto eléctrico. El presidente Medina asumió lo que es una ley establecida por el Congreso Nacional, donde se establece que hay 3 pactos, los 3 pactos fundamentales que debe desarrollar el gobierno en un periodo específico. El presidente lo asumió también como parte de su responsabilidad. Primero, el pacto educativo, que ya fue aprobado y que se está implementando, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Con el pacto fiscal, probablemente no creo que le dé tiempo al presidente Medina tal vez de desarrollarlo como debe ser, tal vez inicie después del pacto eléctrico por lo menos las discusiones, pero no creo que en medio de una campaña electoral, el año que viene este año ya es un año electoral y el año que viene es el año de las elecciones. Es muy difícil que en medio de una campaña electoral ningún candidato esté dispuesto a pactar para reordenar impuestos ni nada de eso, por lo cual el gobierno se quedaría solo, no encontraría la fuerza política importante para discutirlo. Pero en el pacto eléctrico sí yo creo que este año podría ser un elemento importante para su discusión. Claro, no va a ser fácil. La situación eléctrica de la República Dominicana no es fácil. Hay demasiados intereses. Y el gobierno además ha decidido asumir una posición clara y firme con el asunto de las plantas a carbón, como una orientación clara de empezar a resolver lo que entiende el gobierno es una necesidad del gobierno dominicano para precisamente poder relacionarse y discutir, negociar y pactar con el sector eléctrico que dirige, ¿verdad?, plantas que no son propiamente del gobierno. La electricidad es un asunto de nacional importante, de seguridad nacional importante para el país, pero como en todos los países del mundo, una gran parte está en mano privada y lo que hay que hacer es regularlo. En República Dominicana tenemos una realidad especial, fruto del fracaso, en el caso específico de la distribuidora, de lo que pasó.
se fueron estatizadas nuevamente, el gobierno tiene las distribuidoras, la generación la tiene el sector privado. Antes, ustedes se acuerdan, todo lo tenía el sector privado. Primero, después de la privatización que se hizo, del proceso de capitalización, eso pasó al sector privado, pero fruto de la realidad en el gobierno de Hipólito Mejía, una negociación rara que se hizo ahí, volvieron al Estado Dominicano y el sector privado está pidiendo que las generadoras, las distribuidoras también pasen al sector privado, que es, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento, lo más correcto, pero la República Dominicana tiene una realidad especial. ¿Cuál es la realidad especial que tiene la República Dominicana? Que hay una situación de negociación con el gobierno donde el sector privado, lamentablemente, por unos acuerdos que hubo en los pactos que se hicieron en el Acuerdo de Madrid, hay unos contratos que se vencen ahora en el 16, otro en el 17, otro en el 18, y hay que renovar esas negociaciones con la nueva realidad que vive el sistema eléctrico de la República Dominicana y del mundo. Pero el sector generador, el sector privado, no quiere soltar eso. Uno de los principales negocios en cualquier sociedad del mundo es el sector eléctrico. De los negocios que dejan más beneficios. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que tener energía. Porque la producción se maneja con energía. Porque la generación de riqueza se maneja con energía. Porque la vida se maneja con energía. Ya no se puede vivir sin electricidad. Ya no se puede vivir sin generar una serie de elementos importantes que vienen del sector eléctrico o del sector de energía. El eléctrico es porque todavía no hemos cambiado la generación nuestra. Allá hay otras fuentes alternativas, pero todavía República Dominicana se llevará un tiempecito largo en torno a eso. Entonces, esta discusión es importante para el presente y el futuro de la nación dominicana, pero no va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? Se plantea que se inicia el 19 de enero y que va a durar hasta junio, unos 6 meses, y que en junio, proceso difícil de discusión, podría haber pactos. Habrá pactos, pero la dimensión y la importancia de ese pacto dependerá primero de cómo el gobierno sepa manejar esta relación con las generadoras. Segundo, de la actitud de las generadoras, de los generadores, del sector privado, de realmente aportar, porque si todos lo quieren para ellos. Y de cómo entonces manejar también la presión de los organismos internacionales, que es otro elemento importante que influye mucho en este sector. Ahora, hay que saludar y qué bueno que ya el presidente va a asumir el compromiso de iniciar esta discusión. La va a dirigir el Consejo Económico y Social, donde está Agripino Núñez Collado. Recuérdense que en el pacto educativo hubo algunas diferencias, en el pacto fiscal del 2012 hubo algunas diferencias, incluso el Consejo Económico y Social quedó prácticamente relegado. Y esperamos que ahora, en esta discusión, todos los actores importantes, todo el que pueda aportar, pero sobre todo gobierno y sector privado, generador de electricidad, puedan llegar a acuerdos importantes en las cosas que los unen para beneficio de la nación dominicana, porque no es posible que nosotros sigamos con un subsidio tan alto del sector eléctrico y con tantas deficiencias en algo que es fundamental para el desarrollo de la República Dominicana.